Para comenzar, deseo compartir contigo algunos pasajes del libro de Gálatas y también de Romanos. Te invito a que los escuches simplemente y permitas que la palabra de Dios haga su obra en ti. Yo voy a leer estos pasajes de la Nueva Traducción de Ginebra. Esta traducción me agrada mucho porque es una versión amplificada y detallada. Primeramente leemos Gálatas capítulo 3 versículos 8 y 9. La traducción literal de estos pasajes es la siguiente: las Escrituras han hablado ya de antemano de estas buenas nuevas, el Evangelio, anunciando que Dios declararía justas a personas de todas las naciones sobre la base de la fe. A Abraham le fue prometido: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Por tanto, quien quiera que ponga su confianza en Dios, será bendecido junto con Abraham, el hombre de fe. Tengo buenas noticias para darte. Tú eres bendecido. Amén. Nosotros los creyentes hemos sido bendecidos porque la bendición es la naturaleza o la esencia del nuevo pacto. Somos bendecidos simplemente por medio de la fe. Vamos ahora a Gálatas 3, versículo 14 en la misma versión. Así que ahora, por medio de Jesucristo, la gente de todas las naciones se hace partícipe de la bendición que Dios le prometió a Abraham, y debido a la fe recibimos el Espíritu que Dios ha prometido. Ahora pasamos a Gálatas capítulo 3, versículo 29. Pero si pertenecéis a Cristo, también sois descendientes de Abraham y por tanto, de acuerdo a la promesa que Dios le ha hecho, sois los herederos legítimos de Abraham. Repito este pasaje: pero si pertenecéis a Cristo, también sois descendientes de Abraham y por tanto, de acuerdo a la promesa que Dios le ha hecho, sois los herederos legítimos de Abraham. Nosotros los creyentes somos los herederos de Abraham por medio de Cristo. Somos los descendientes de Abraham. Es interesante notar que aquí dice que esto es así de acuerdo a la promesa que Dios le hizo a Abraham. La pregunta entonces sería: ¿cuál fue esa promesa? ¿De qué promesa se trata aquí? ¿Cuál es la promesa que Dios le hizo a Abraham? Para obtener la respuesta vamos a ir al libro de Romanos. Allí leemos lo siguiente: no es diferente con la promesa que Dios le hizo a Abraham de darle el mundo entero como su herencia. También esta promesa que le fue hecha a él y a sus descendientes no estaba vinculada a la observancia de la ley, sino más bien se le dio porque a los ojos de Dios él era justo a causa de la fe. Acabamos de leer en Romanos capítulo 4 versículo 13 y ahora continuamos leyendo en el versículo 16. Por tanto, la promesa está ligada a la fe. Su cumplimiento es un regalo de gracia. Esto asegura que la promesa es válida para toda la descendencia de Abraham. No solamente se aplica a los descendientes a quienes se les dio la ley, sino también a aquellos que sin tener la ley creen como Abraham creyó, porque Él es el Padre de todos nosotros. ¿Cuál fue la promesa? Dios prometió colocar a Abraham como heredero de toda la tierra. Dios le dijo que le daría todo el mundo como posesión. Por lo tanto, la bendición de Abraham consiste en ser heredero del mundo.
Y esta bendición no fue solo para Abraham, sino que todos nosotros, como sus descendientes por medio de la fe, estamos incluidos en ella. Esta bendición no solo era válida para aquellos que, bajo la dispensación de la ley, creyeron tal como lo hizo Abraham, sino también para nosotros, bajo la dispensación del nuevo pacto. Esto no es poca cosa, ¿verdad? Creo que si Dios nos hubiese prometido que seríamos los herederos de la ciudad donde vivimos, sería más que suficiente, ¿cierto? Ya eso sería algo grandioso, ¿verdad? Creo incluso que estaríamos más que conformes si Dios nos hubiese prometido que seríamos los herederos del barrio donde vivimos. Sin embargo, la promesa divina va mucho más allá. Él nos prometió que seríamos los herederos del mundo. El término que el original griego utiliza para definir lo que en español se traduce como mundo es cosmos, y de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española significa conjunto de todo lo existente. La palabra cosmos abarca todo lo que existe sobre la Tierra, más el universo, más toda la creación, incluidos todos los bienes terrenales. Repito estas palabras. La palabra cosmos abarca todo lo que existe sobre la tierra, más el universo, más toda la creación, incluidos todos los bienes terrenales. Fuimos llamados a ser herederos de la tierra juntamente con Abraham. Abraham cometió errores y tomó decisiones equivocadas, exactamente igual que nosotros. Sin embargo, la promesa de bendición siguió siendo válida. De la misma manera es con nosotros hoy. La promesa de bendición es válida y habrá de cumplirse con toda seguridad. Somos herederos del mundo junto con nuestro padre Abraham, y aunque el cumplimiento de la promesa se retarde, tal como le sucedió a él, dicho cumplimiento está garantizado. Para que Dios pueda cumplir su promesa, va a necesitar el nombre de Abraham. En el Nuevo Testamento leemos acerca de la bendición de Abraham. Si nos preguntamos, ¿cuál es esa bendición? Tenemos que ir al Antiguo Testamento y ver la historia de Abraham mismo. Permíteme mostrarte ahora cuál era aquella bendición de la cual Abraham escuchó hablar por primera vez. Hoy en día sabemos de qué se trata por medio del relato del libro de Gálatas capítulo 3, donde dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que la bendición de Abraham pudiera llegar a los gentiles, para que la bendición de Abraham pudiera llegar a los gentiles. En Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, leemos las palabras que Dios le dijo a Abraham, esta vez de la Nueva Versión Internacional. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. La bendición que Dios le dio a Abraham consiste de dos partes, a saber, la primera, te bendeciré, y la segunda, haré famoso tu nombre. O como está escrito en otras traducciones, engrandeceré tu nombre. Esta es la versión original de la bendición de Abraham, tal y cual él la escuchó de la boca de Dios. Dios necesita de nosotros para bendecir a la humanidad. Por esa razón, nunca pienses que eres insignificante a los ojos de Dios, porque Él habrá de engrandecer también tu nombre. Tu nombre es importante.
En tanto y en cuanto Dios pueda utilizar tu nombre para engrandecer el nombre de Jesús, lo habrá de hacer. Esta es la bendición que recibió Abraham, y esta bendición se hizo extensiva a nosotros. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Reina Valera 1960. Poco más tarde que Abraham recibió esta promesa, tuvo un encuentro con Melquisedec, el sumo sacerdote. Como ya hemos visto en otras enseñanzas, Melquisedec era una preaparición de Jesús en el Antiguo Testamento, 2000 años antes de su llegada a la tierra en el Nuevo Testamento. En Génesis capítulo 14, versículos 18 y 19, leemos de la versión Reina Valera 1960. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Repito una vez más, que Melquisedec fue una preaparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Melquisedec trajo pan y vino, lo cual representa la Santa Cena. Melquisedec fue sacerdote del Dios Altísimo. Jesús es nuestro sumo sacerdote, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí encontramos otra vez esa bendición. Nosotros, como creyentes en Cristo, somos bendecidos. Esto es así, aun a pesar de que las circunstancias actúan en nuestra contra. En medio de los desafíos y problemas a los cuales nos enfrentamos, debemos recordar siempre que somos bendecidos. Debemos creer esto, debemos atesorarlo en nuestro interior, hacerlo parte activa de nuestros pensamientos, proclamarlo con nuestra boca, y así también habrá de manifestarse en nuestra vida. Somos demasiado bendecidos como para estar estresados. Nosotros, los creyentes, somos bendecidos con la bendición de Abraham. Esto es así y no hay vuelta de hoja. Somos bendecidos y no hay ningún tipo de maldición sobre nosotros. Somos simplemente bendecidos y no porque hayamos hecho lo correcto, sino por creer lo correcto. Somos bendecidos porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos bendijo. Abraham recibió la bendición directamente de Jesús, representado en la persona de Melquisedec. Aunque esta bendición se manifestó en forma práctica un par de capítulos más tarde, la promesa ya le había sido dada anteriormente, y esto ya era más que suficiente. En el capítulo 14 encontramos a Melquisedec, que bendijo a Abraham en forma visible y le trajo pan y vino, a lo cual Abraham respondió entregándole sus diezmos. Pero como dije antes, si bien la bendición se manifestó aquí en forma visible, la promesa le había sido dada anteriormente. Lo que podemos ver aquí es que la promesa ya hubiese sido más que suficiente. No es necesario que Jesús se manifieste físicamente para que podamos creer y aceptar sus promesas. Sus palabras son más que suficientes para nosotros. No es necesario que Jesús aparezca en persona delante de nosotros, o se nos presente en un sueño o visión, y ponga sus manos sobre nosotros para poder recién creer lo que nos promete. Las promesas que nos da en su palabra son más que suficientes para nosotros, y éstas tienen una validez legal y conllevan la garantía del cumplimiento en sí mismas. Si bien Abraham recibió la promesa de bendición en el capítulo 12, y esta se hizo manifiesta en el capítulo 14 con la aparición de Melquisedec, hay algo que sucedió en el capítulo 13. Allí en los versículos 1 al 17 leemos lo siguiente: Subió pues
Abram de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Dios le había prometido que habría de ser heredero del mundo, y aquí ya vemos la manifestación. Esa herencia incluyó los bienes materiales. Desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio entre Betel y Ai. En ese lugar había erigido antes un altar, y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. Lot no era una persona cualquiera, sino que por el hecho de estar junto a Abraham, era también grandemente bendecido. Había algo especial que reposaba sobre Abraham, lo cual se hacía extensivo a los que estaban a su alrededor. La bendición que reposaba sobre él se extendía hacia los demás. Él sabía hacer buenos negocios con sus animales. Abraham conocía cuáles eran los mejores y más sanos. Abraham no adquiría animales enfermos que podían llegar a contagiar con una peste al resto de la manada. Él compraba solo los mejores y más productivos. La Biblia nos dice que Abraham era riquísimo en ganado, en oro y en plata. Es interesante notar que no solo está escrito que era rico, sino que era sumamente rico. Lot, su sobrino, era también rico por el hecho de estar a su lado. Pero aquí sucede algo. A causa de tanta abundancia, se desató una contienda entre los pastores que cuidaban los rebaños de ambos. Versículo 6. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Era tal la abundancia que Abraham y Lot poseían que no alcanzaba el lugar para contenerla. El gran problema al que se enfrentaban era la abundancia. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Nueva versión internacional. La situación había escalado hasta el punto que no podía seguir de esa manera. Ambos eran tan bendecidos que no merecía la pena tener discordia. Esto nos enseña que en caso de tener diferencias con alguien, hay que considerar primero cuán bendecidos somos, para darnos cuenta que no merece la pena pelear o entrar en pleitos. Cuando Abraham le propuso a Lot que buscara un lugar donde habitar más cómodamente, él reaccionó de una manera bastante necia, pues eligió ir en la dirección equivocada, la cual terminó en Sodoma y Gomorra, donde finalmente perdió todo lo que tenía. ¿Cuál tendría que haber sido la sabia reacción de Lot? Él tendría que haber llamado a sus pastores y haberles dicho que en lugar de estar peleando y discutiendo, le dieran la prioridad a Abraham y a sus pastores, y ellos se conformaran con el segundo turno. Después de todo, Lot había sido tan bendecido precisamente por estar al lado de Abraham. Lot recibía los beneficios de la bendición que reposaba sobre Abraham. Sin embargo, él no se dio cuenta de esto, y en lugar de hablar con sus pastores para tratar de encontrar una solución, eligió separarse de Abraham e ir en la dirección equivocada. Por eso, no hay que separar aquello que Dios juntó, pues allí reside también su bendición. Amén.